Desde el Ministerio de las Culturas compartiremos un ciclo de testimonios de vecinas y vecinos de la provincia que donaron libros a la Biblioteca Pública Provincial. Historias, anécdotas, vivencias en sus voces para la memoria colectiva. Voces en la biblioteca. Mis padres llegaron en el 57 a Neuquén. Mi mamá fue la primera peluquera que tuvo Neuquén en el año 1957 y mi papá era maquinista de ferrocarril. En el 54, 58, 59 me encargaron a mí acá y me hicieron nacer en Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque antes por lo general iban a nacer, te llevan a nacer en la casa de los abuelos. Y a los 20 días pegamos la vuelta y de acá no me fui. O sea que soy neuquina de pura cepa. Transitar las calles de Neuquén, a los 3 años fuimos a vivir en la calle Independencia, al 700, que eran zonas de chacras. Así que lo que me acuerdo muchos son de los canales de riego, de jugar ahí, los grandes arenales que teníamos cerca de la cárcel, la U9. Y en ese lugar íbamos a comprar el pan e íbamos a comprar las cosas que hacían los presos. Y la vuelta a la vida dio que en el año 89 yo armé un grupo de teatro de extensión de la Escuela de Bellas Artes, porque teníamos una gran deserción escolar. Y dijimos, bueno, vamos a convocar a todos. Iban empleadas domésticas, iban todos dentro de la Escuela de Bellas Artes. Yo ahí empecé mis pasos dentro del teatro. Y ahí nos invita un preso a ver si podemos llevar la obra a la U9. Y era un famoso preso de aquella época que fue detenido en la U9, que lo llamaban el sátiro de la carcajada. Era un violador que andaba por los parques en Buenos Aires. Y cuando se entera la madre de una de las chicas que venía, quién nos habían invitado, porque encima me regala un libro a mí, me manda un libro que lo tengo en mi casa, que en cualquier momento va a venir a la biblioteca. Digo, bueno, a ver, algo podemos hacer. Hablo con el coordinador para poder llevar la obra a la cárcel. Estamos hablando de los principios de la democracia. Y bueno, justo ese grupo de presos no participaron, porque esos eran presos de alto riesgo en la U9, participaron otros. Después de ahí el doctor Müller, que era defensor del Poder Judicial, nos proponen irnos a la unidad 5 a llevar la obra. Así que íbamos llevando en las distintas cárceles de Neuquén, en el año 89 llevábamos esta obra. Bueno, yo volviendo para atrás, hacemos un déjà vu hacia atrás. Yo cuando era chica me gustaba mucho la música, entonces tocaba la guitarra y todo ese menester. Y por razones de salud viajaba mucho a Bahía Blanca. Bueno, lamentablemente en la época nefasta de nuestro país, yo estaba con don Jaime de Nevare, o sea, estaba haciendo la parte social, y mi novio en ese momento hacía la parte también social, pero con Alzheimer, y a los dos nos detuvieron. Y a mí me soltaron en la semana. Y a partir de ahí no pude tocar más la guitarra. Entonces, como no podía volver a la universidad, empecé a caminar por las calles de Neuquén y descubro la Escuela de Bellas Artes. ¿Qué carrera podía hacer? No sabía qué carrera podía hacer. Y la más identificatoria con lo que determinaba a mí la música, por el ritmo y por un montón de otra cosa, era teatro. Entonces me anoto en el profesorado de arte dramático o arte escénica. Esos son mis caminos dentro del teatro. Paralelamente empiezo a escribir obras de teatro, o breviarios de obras de teatro,
Después empecé a investigar y pasan los años, bueno, después de varias direcciones, pasan los años y me convoca a la Universidad de Comahue en el equipo de investigación de la dramaturgia de la Nor Patagonia. Y bueno, ahí participé en la universidad. Paralelamente había ido a Buenos Aires, había un investigador muy reconocido que es Dubati, y me dice, para que seas parte del equipo de investigación necesitamos un título universitario. Y yo tenía un título terciario, y termino haciendo la licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades, que la podía hacer a través vía internet y era menos cantidad de años. Y bueno, y sigo trabajando dentro de la Escuela de Bellas Artes y me mandan a hacer un trabajo en la provincia de Neuquén, que querían que llevemos los CIAs allá, los Centros de Iniciaciones Artísticas, a lugares como el Aluminé, o sea, en pueblos originarios. Cuando yo vengo de allá digo que no se pueden hacer, entonces me querían linchar. ¿Pero por qué no? Le digo, porque vamos a hacer lo mismo que hacen los docentes allá, una transculturización. Porque ellos vienen, gentes del norte, dándole nada más y nada menos que con su idioma, porque cada provincia tiene su propio idioma, o su propia lengua, diríamos, que los chicos pronuncien o que tienen que hablar como ellos. Entonces, si yo le tengo que decir cómo tienen que hacer teatro cuando ellos tienen juegos diferentes a los nuestros. Y yo trabajaba con niños adolescentes. Bueno, me llevaban el apunte, no se crearon los CIA en las comunidades mapuche. Y bueno, me invitan en eso en un foro social mundial que se hizo en Venezuela. Y a partir de ahí me empezaron a invitar en distintos países para trabajar sobre la estructura del lenguaje de los pueblos originarios, de los cuales estuve en varios lugares, Colombia, Venezuela, Perú, y aparte hice todo lo de no solamente y después con el tiempo, en el 2014 me invitan a ir a Venezuela a raíz de las consecuencias de ese foro para trabajar en la cuenca del Orinoco, más precisamente en la zona de Tucupita. Y bueno, seguí trabajando ahí con la estructura del lenguaje de la comunicación en esos espacios. Y bueno, con el tiempo y el devenir, yo paralelamente hacía teatro. Y después de un accidente grande que yo tuve en mi vida, yo le propongo a Gerardo Penini, que era un director amigo, que quería probarme si servía para arriba en los escenarios o para abajo en los escenarios. Y empezamos a hacer trabajos sobre poesía. Era muy poco lo que decíamos, decidores de poesía. Era muy poco, y aparte con libretos teatralmente armados del decir de la poesía. Y ahí nace Llamas en Palabras, y se crea un grupo que era Tánatos. Con el tiempo le digo, Gerardo, saquemos el nombre de Tánatos porque es muerte, resurrección, yo no quiero ese nombre. Y ahí nace Tribu Salvaje. Eso fue en el 2000, Tribu Salvaje. Y bueno, ferviente desarrolladora o militante de la parte social de los chicos, adolescentes y la vulnerabilidad, empezamos a trabajar desde ahí, con distintas ramas del arte. Por ejemplo, dentro de la escritura estaba Lili Muñoz. Dentro de la plástica estaba originariamente Mario Martínez y otros artistas plásticos del lugar. Del área de teatro estaba yo. Y nace la radio, que se va concibiendo en el
porque Tribu Salvaje como organización tuvimos que armarnos como fundación o como sea, porque en la época que estaba Cavallo, teníamos que monotributar los artistas. Entonces tuvimos que buscar una forma de personería jurídica. Y entonces nace, a pesar de la resistencia de personería jurídica por el nombre, porque decíamos que íbamos a afectar a los pueblos originarios y que era una gran mentira, porque nosotros trabajábamos con los pueblos originarios, nace la Fundación de Arte y Cultura Tribu Salvaje. Y donde está la parte de medios de comunicación. Y nace en el 2011, nace Radio Navegante. Y Radio Navegante estaba destinado a niños, jóvenes y adultos, porque nosotros decíamos que nuestro presente y nuestro futuro son los niños y los jóvenes. Y a alguien le teníamos que dejar los materiales artísticos que nosotros teníamos. Una de las cosas que traté de definir más que nada, hacía tiempo que estaba buscando quién aceptaba mi biblioteca, porque decía que yo no iba a estudiar más de los libros ya editados, iba a intercambiar más con la gente, es decir, con otros investigadores, porque yo consideraba que ya tenía una estructura a lo que hace todo mi trayecto. Pero quería que vaya a una escuela de arte, a una biblioteca pública, de los cuales recorrí bastante. Fui a la Escuela de Bellas Artes, no les interesó. Fui a la legislatura, y cuando se arma la biblioteca pública, digo, ¿les interesará? Porque como siempre, más de una vez digo, yo soy una ilustre desconocida. Entonces, ¿les interesará? Porque yo quería que la gente se apropie del conocimiento, pero que todos tengan la misma posibilidad. Que todos puedan acceder a ese conocimiento. Y qué mejor que una biblioteca. Y con estas características, mucho mejor todavía. Yo trabajé bastante en la Biblioteca Liel Aragón. Ahí hacía teatro comunitario, teatro político-social, y compartí muchas cosas con la gente de la biblioteca, como también del club Bardas Soleadas. Daba talleres para adolescentes, talleres para cómo decir la palabra, o sea. ¿Por qué? Porque hay un cambio muy grande entre el escritor que plasma sobre el papel al cómo lo dice y cómo yo lo interpreto como actriz. Entonces, más de una vez yo al escritor le digo, ¿qué quisiste decir? ¿Cuál es la imagen que tenés de esto? Háblalo con la imagen que te da lo que vos construiste ahí. El actor genera otra construcción, a lo mejor diferente, porque va por otra imagen, es como la imagen del lector. Bueno, en ese trabajo de ir trabajando con algunos escritores, algunos aprendieron o empezaron, no fue a aprender, fue a comenzaron a reconocer no el valor de la lectura, sino el valor de la palabra, en el decir. Así que bueno, para mí era importante, no tanto para todos, que exista un espacio como este, como la Liel Aragón, como la Rodolfo Walsh, como la de don Jaime de Nevares, como la de Quique Sánchez Vera, que he transitado por muchas de ellas y he compartido lugares. Por ejemplo, en la Rodolfo Walsh yo dirigí una obra que se llamaba, basada en las canciones de Spinetta, de Horacio García, que le editamos nosotros ese libro,
que es para Luis. Ahí ensayábamos nosotros, nos abrieron las puertas para poder ensayar uvas secas, ese lugar. Entonces la biblioteca empezó a tener otro valor diferente. Como pasó también cuando pensamos la Ariel Aragón. La Ariel Aragón solamente era sala de lectura. Y después empezó a abrirse. Y ahora es lo que es un centro cultural. Y bueno, yo feliz. Feliz porque se van abriendo pequeñas puertitas, ¿no? Y la biblioteca es un valor muy importante. Y ojalá que existieran más bibliotecas. Así se hace el paisaje. Póngale cielo arriba, cielo por dos mitades. Un rebaño de nubes, un árbol solitario, póngale una raya al medio, pero lejos, muy lejos, déjeme quedarme en soledad por mirarla, por ver atardecer, porque sí, para nada, por ver volver las tórtolas, simples, crepusculares. Déjeme en esta orilla donde miro hacia adentro, donde me padece como un niño la sangre. Déjeme ser la greda, yo me conozco el alma. Entre ser y no ser me da por ser callada. Un bulto de silencio donde el viento se queda demorado, de piedra, detenido un instante. Él siempre deja un polvo compañero, un arenal de adioses y un bailarín cansado, a quien hace 1000 años llamamos remolinos. Hace girar girando sobre un pie a la distancia, y así se hace el paisaje, de mirar el origen, cielo arriba. Los ojos debajo de la sangre tengo, si es por tener, los sagrados oficios. Tengo el de hacer del pan, de amasarlo temprano, de taparlo a la hora que el sol trepa a los pájaros. Déjalo que crezca como un fruto en octubre, lentamente a la sombra patriarcal de los árboles. Tengo, si es por tener, los sagrados oficios, el asar el pan. Tengo, si es por tener, la leña del quebracho que se cae en el horno desde lo rojo al banco. Tengo que cuando vienen los minios de la lluvia, tengo pan. Y me cenan las de trigo, las enaguas. Tengo que, si lo pongo como un sol en la mesa, mis hijos parpadean y ríen a carcajada hasta que traigo humeante una oleada de locro y mi hombre parte el pan sobre su pecho grande, y ahí entre sus voces laboriosas y lerdas miro caer la luna en lentas rebanadas. Entonces sí me acuerdo, al paso del recuerdo me acuerdo de a pedazo. Me acuerdo y no me acuerdo, voy llenando los platos ausentes del sonido, como mirando atrás, como atrás del pañuelo, mientras vuelto el frito pimentón al rojo, y siento que de repente se derrumba el olvido. ¡Ay! Y una se pasa el año soñando con la albahaca. Pasa que nunca pasa el año mujeriego. Una anda
vida de soltera, sin levantar los ojos, y aprende entre los viejas el tacto de los ciegos, y una guarda en las orejas alguna picadura de abejas, en cuanto lo velorio, mientras la albahaca, a orilla de la sequía sonora, hasta que el carnaval suelta todos los toros, y más luego el puyay fusila la tristeza. Uno la sabe que nunca quien la ardió las polleras. La cosa que una tiene de azufre los sentidos, y ahí nomás de espaldota cae la primavera. Y el diablo carnaval sabe todas las mañas, pellizca los fortines inocente de harina, y la chaya al pobrerío tanta alegría simple, que el miércoles no más todo queda en ceniza. Después vienen los lloros, vuelve lo cotidiano, y si hay suerte una tiene quien le ronde las casas, y más rápido que pronto hay que parar el rancho, porque viene el otoño cansado de vidala. Todo para juntar los míos en la mesa, contar lo que tengo con los dedos del alma. Fueron largas las lunas, y los hijos crecieron, y la muerte no pudo darme vuelta la taba. Y esta la hora linda, todo vuelve a su sitio. Transparente el recuerdo, se quiebran las cucharas. Todo se me figura como rezar a solas, y es como si comiéramos dentro de una campana. Atrás, la noche espera, parada en los nogales, y un aroma de albahaca pasa arriba en el viento.